Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los que están en ella, y no son pocos, y los que están en nuestra área más cercana, que también está muy fluida. El tema espacial ha servido durante mucho tiempo para mantener activos los aparatos tecnológicos, militares, industriales, dirigido a algo un poco más noble que destruirnos entre nosotros mismos, ¿no? Y eso, aparte de mostrar músculo y desafíos tecnológicos entre una y otras grandes potencias, ha servido de alguna manera para un desarrollo científico, pero también para mantener las cosas sin autodestruirnos, porque esta es nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Bueno, esto ha dado lugar a alardes de tecnología, de eso se deriva mucho que cambia la calidad de vida y los desarrollos científicos a los que vivimos a nivel terrestre, y de alguna manera hay que agradecer que se hayan ido por ahí, ¿no? Ahora, el último lanzamiento del cohete que Corea del Norte, en un absoluto desafío, ¿no?, hizo volar sobre Japón y todo esto ha recalentado el área. Pero lo que respecta a la actividad realmente espacial con otros fines, la Rusia actual compite de alguna manera con la China, que viene por sus fueros y está imparable, pero los que tienen el deseo de seguir desarrollando tecnología no se han detenido por esto, sobre todo aquellos que tienen el presupuesto, la voluntad y la necesidad geopolítica de hacerlo, ¿no? Dicho esto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque hay bastante y muy novedoso de esto. Lo bueno es que aquí se han sumado esfuerzos de las diferentes potencias que antes podían ser consideradas rivales, ¿no? El próximo equipo de la Estación Espacial Internacional se somete a pruebas en la ciudad rusa de las estrellas antes del lanzamiento el 13 de septiembre, era la última noticia. Los miembros de la expedición 53-54 de la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta ruso Alexander Misurkin, los astronautas de la NASA Joseph Acaba y Mark van der Haye, participaron en pruebas finales en Star City, cerca de Moscú, la ciudad de las estrellas, y eso corresponde al jueves 31 de agosto, antes del lanzamiento que está previsto en septiembre. Durante la prueba, la tripulación demostró su capacidad para hacer frente a la situación de emergencia con una réplica de la cápsula Soyuz. El lanzamiento de la Soyuz MS-06 en Baikonur está programado para el 13 de septiembre. Los miembros de la tripulación pasarán 167 días en órbita y realizarán varias salidas espaciales. Aquí Alexander Misurkin decía, gracias a Dios, gracias a Dios, una caminata espacial está programada para mis amigos y para mí también, y les diré cómo es para mí esta parte la más interesante de mi trabajo. En cuanto a experimentos, seguiremos llevando a cabo todo un programa. Y Mark van der Haye dijo, estoy muy contento de que haya menos agua que en Houston ahora mismo. Tuve muy buena época del año para pasar y estar en Baikonur, y estoy muy feliz de poder lanzar desde allí, junto con la gente tan fantástica, la próxima cápsula. Este hombre viene allá y ahora va a ver las inundaciones brutales que hay en Estados Unidos, pero desde el espacio. Washington le dice a Rusia que las cosas no están, pese a que comparten tecnología y desarrollo espacial, como estamos viendo, lo cual, como les decía, es una bendición, ¿no? Porque la carrera espacial y las demostraciones de talento permitieron encaminar muchos millones que podrían haber ido a la industria para destruirnos entre nosotros y encaminarlos hacia el espacio. Se siguió moviendo mucho dinero en tecnología de punta, pero se logró también bajarle un poco la presión a lo que era la suicida carrera armamentista de la carrera atómica previo a estos acuerdos. Este edificio es interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la geopolítica. ¿Y por qué? Porque Washington le dice a Rusia que cierre uno de sus consulados. Pero además hay que cerrar consulados en San Francisco, 2 edificios anexos en Washington y en Nueva York, dijo el Departamento de Estado.
El anuncio fue la última de las medidas toma y dame entre los dos países que han ayudado a impulsar las relaciones a una nueva posguerra fría, frustrando las esperanzas de ambas partes de que podrían mejorar después que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero. Como Trump es una especie de animal político, pero también un animal en una cristalería, desde que llegó está pateando los cristales, ¿no? El anuncio fue la última de las medidas y el mes pasado Moscú ordenó a Estados Unidos cortar su personal diplomático y técnico en Rusia en más de la mitad, a nada menos que todavía 455 personas. Después que el Congreso apruebe abrumadoramente nuevas sanciones contra Rusia, las sanciones fueron impuestas en respuesta a la intromisión de Rusia, según dijeron en Estados Unidos, a las elecciones presidenciales de 2016 y para castigar a Rusia por su anexión de Crimea de Ucrania. Naciones Unidas alerta sobre gran cantidad de bajas por ataques aéreos de la coalición contra Raqqa. Las fuerzas de ataque de la batalla en la ciudad siria de Raqqa están contrariando el derecho internacional con sus intensos ataques aéreos y llevando a cabo una guerra a expensas de vidas civiles, dijeron en Ginebra, y aquí vemos la denuncia, ¿no? 20.000 civiles están atrapados en Raqqa, donde los combatientes yihadistas están sosteniendo, algunos de ellos como escudos humanos, dice la vocera del organismo mundial. Según la Oficina de Derechos Humanos, ha habido una grave escalada del número de ataques aéreos que golpearon a la ciudad siria en agosto, en comparación con el mes anterior, con la coalición liderada por Estados Unidos, conduciendo a 1.100 ataques aéreos frente a 645 en julio, con 151 civiles muertos en 6 incidentes nada más, debido a ataques aéreos y ataques terrestres. Es decir, Rabina Shahmazani, que es la vocera de las Naciones Unidas, dice: lo que nos preocupa es que la batalla para recuperar Raqqa se está librando a expensas de la vida de los civiles. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está preocupada porque tal vez las fuerzas de la coalición estén perdiendo de vista la razón de esta batalla, lo que significa que si se va a golpear a los civiles, si se va a causar una pérdida masiva de vidas civiles y a la infraestructura, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la razón de ser de esto? El punto debe ser liberar a los civiles en poder del Estado Islámico, de ese régimen asesino, y no golpearlos para que al final tengan una victoria pírrica. En suma, la batalla para recuperar Raqqa no debe tratarse de derrotar el ISIS a toda costa. Cualquier objetivo militar, cualquier área, debe ser pensada con mucho cuidado, dice el comunicado que vemos, con el fin de asegurarse de que es proporcional a la ventaja que se obtendría al atacar este tipo de instalaciones. Bueno, China denuncia la obstinación por nuevas sanciones contra Corea del Norte. Y el tema se repite. Aquí tenemos la habitual vocera de la Cancillería. China advirtió que las tensiones en la península coreana no es un guión para un videojuego, lo dijo una vez más. Y esto lo dijo un día después que Japón presionara a Estados Unidos para que propusiera nuevas sanciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Corea del Norte. Los diplomáticos dijeron que podrían dirigirse a los trabajadores del país que actúan en el extranjero, al suministro de petróleo y a las exportaciones de textiles. Los Estados Unidos elaboran tradicionalmente las resoluciones para imponer sanciones a Corea del Norte por su programa de misiles balísticos y eventualmente de armas nucleares. El Consejo de Seguridad condenó el escandaloso disparo del misil balístico de mediano alcance sobre Corea del Norte, pero amenazó con nuevas sanciones. Pyongyang dijo que el lanzamiento fue para contrarrestar las maniobras militares de alto nivel de Estados Unidos y Corea del Sur. Un empujón por nuevas sanciones probablemente contrarreste la resistencia de las potencias con el veto de China y Rusia. En todo caso, Hua Chunying dijo: creemos que es lamentable que algunos países ignoren de manera selectiva la demanda de las resoluciones del Consejo de Seguridad para avanzar en el diálogo y que insistan obstinadamente en la presión y las sanciones en la península. Y aquí estamos viendo la gigantesca empresa Rusia Hidroelectricidad
beneficios, un proyecto de plantas hidroeléctricas financiado por BRICS en Rusia financia también a la población local. Proyecto de 50 megavatios de las centrales hidroeléctricas bajo el marco de BRICS beneficia a los residentes en la República de Karelia de Rusia. El proyecto lanzado en octubre pasado es financiado por el Banco de Desarrollo y liderado por BRIC con sede en Shanghái, como dice este técnico aquí. La inversión en el proyecto de las centrales hidroeléctricas es de 11.800 millones de rublos, unos 201,5 millones de dólares estadounidenses. Se espera que esté terminada muy rápido, en 2019. El proyecto incluye 2 pequeñas centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión de 8.000 kilómetros y otras instalaciones eléctricas. Hemos terminado los trabajos de preparación y ahora estamos trabajando en la construcción de la estructura principal, los ductos para la segunda central eléctrica y estructura de hormigón de retención del muro pronto se completarán. Mientras tanto, la instalación en las plantas y luego unidades generadoras de energía y toda la energía generada será enviada a la red eléctrica central, dijo Alexander Zurnev, ingeniero del proyecto. Orgulloso, joven, con una gran responsabilidad histórica, declara con orgullo, por supuesto. Las construcciones de las 2 centrales ocurrirán simultáneamente y alrededor de 4.000, en un principio, 400 después, trabajadores especializados, en su mayoría residentes locales, están trabajando en el sitio. Nuestros salarios son muy buenos, tenemos muchas actividades de entrenamiento y de entretenimiento, tenemos hasta un gimnasio aquí, después del trabajo podemos ir a pescar. Básicamente las cosas están bastante bien aquí, dijo Alexander Eversov, uno de los trabajadores. Aparte de los puestos de trabajo, los ingresos fiscales y las oportunidades de negocios que trae este proyecto, las plantas también pueden resolver la escasez de energía en Karelia una vez terminado. En las situaciones actuales, el desarrollo del sector energético local, dijo, es nuestra máxima prioridad. En primer lugar es el desarrollo de la electricidad renovable y limpia y aumentar su proporción en la producción de energía, no solo en Karelia, sino en toda la red eléctrica en la región noreste. Bueno, hasta ahora las cosas van muy bien. El presidente Xi celebra la ceremonia de bienvenida para su homólogo de Tayikistán y el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, antes de sus conversaciones el jueves en Beijing. Por supuesto, ceremonia oficial, himnos de los 2 países, y los 2 líderes pasaron revista a la Guardia de Honor. El presidente Rahmon está realizando esta visita de Estado a China por invitación del presidente Xi y asistirá al diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo en Xiamen, una ciudad costera en la provincia oriental de Fujian. China y Tayikistán acuerdan forjar una alianza estratégica integral. Y el presidente chino Xi Jinping sostuvo, como vemos, conversaciones con el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, y acordó establecer una asociación estratégica muy amplia, más allá de lo que se esperaba. Rahmon está realizando visita de Estado a China hasta el 5 de septiembre. Vean esto, la entrada de la ciudad prohibida, las hermosísimas instalaciones con flores cuando es la estación. Esto queda frente a la plaza de Tiananmen, ¿no?, que es la plaza más grande del mundo. Y esto que están viendo es el Palacio del Pueblo y es el salón techado más grande del planeta. Unas fallas de origen acá, así que les contaré. Rahmon realiza la visita de Estado a China del 30 de agosto al 5 de septiembre a invitación de Xi. Durante su estancia en China asistirá al diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo a celebrarse en Xiamen. Xiamen es una ciudad costera, ¿no?, en la provincia oriental de China de Fujian. Y además, el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, 19º Congreso Nacional, será convocado para inaugurarse el 18 de octubre en Beijing. Hay mucho movimiento de la agenda internacional y de la local, ¿no? La sugerencia hecha por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China en la reunión de jueves será presentada a la 7ª sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China. Esto es recepción con gran banda y con todos los honores, pero nos llegó muy mal el sonido. Pese a la distorsión, estamos reconociendo la histórica
marcha himno, el oriente es rojo. Y luego la espectacular parada es impresionante, todo exactamente de la misma estatura y con un orden cerrado que parece automático, ¿no? El gran paseo por la alfombra roja y luego las negociaciones bilaterales, ¿no? La reunión del Buró Político fue presidida por Xi Jinping, secretario general del Comité Central, por supuesto. Y el proceso histórico es unir y dirigir a la gente de todos los grupos étnicos para continuar y avanzar el socialismo con características propias de China, bajo el liderazgo del Comité Central, Xi Jinping, en el núcleo desde el 18º, ¿no? Congreso Nacional del Partido Comunista de China, partido comunista más grande del mundo. Por supuesto, se examina la situación internacional a fondo y la nacional. Se toman en cuenta las nuevas exigencias para el desarrollo del país, así como las nuevas expectativas de la gente, y esto se comparte también con la importante agenda y la importante comitiva del visitante. El Congreso es una reunión muy importante que va a celebrarse cuando China está luchando por su victoria final para lograr una sociedad moderadamente próspera de una manera general y en un momento crítico para el desarrollo del socialismo con características propias del estilo chino. Esto no es solo el comunicado, es lo que realmente están llevando adelante desde la década del 80, por lo menos, cuando estuvimos por primera vez allá. Se mantendrá muy firme y bien izada la bandera del socialismo con características chinas, se guiarán con el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping y el importante pensamiento de las tres representaciones, que es un punto doctrinario propio, y la perspectiva científica de desarrollo, llevando a cabo la esencia de Xi, una serie de conversaciones importantes y los nuevos conceptos, pensamientos y estrategias de gobernabilidad del Comité Central del Partido Comunista de China. El Congreso también pretende impulsar la confianza con el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo. Pero en este caso de la bilateral, China y Tayikistán se comprometen a vincular las estrategias de desarrollo de cada uno y profundizar la cooperación. La promesa se hizo en esta reunión entre el primer ministro chino Li Keqiang y el presidente tayiko Emomali Rahmon. Li dijo que China y Tayikistán son vecinos y amigos. El presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones fructíferas con Rahmon y elevó el nivel de la relación bilateral, inyectando un nuevo impulso al desarrollo de la relación entre China y Tayikistán. China apoya a Tayikistán para seguir un camino de desarrollo que está en línea con su condición nacional y está dispuesto a profundizar la confianza política mutua, conectar el camino y el cinturón, el camino de la seda, ¿no? Iniciar con las estrategias del desarrollo de Tayikistán, profundizar la cooperación de capacidad en energía, infraestructura y otras áreas clave, y mejorar la conectividad en el tráfico, la comunicación en otros campos. Esto que parecen imágenes frías y reiterativas, nos están hablando en realidad de la profunda e imparable influencia de China a escala planetaria y la permanente agenda de importantísimas bilaterales que no cesan, un día sí y otro también, y todo el mundo va a China ahora. Rahmon dijo que Tayikistán y China son socios estratégicos, lo reiteró. La relación bilateral está mostrando un fuerte impulso y la cooperación en la economía y el comercio. Los intercambios entre gente y otros campos han obtenido un desarrollo considerable. En este sentido, los funcionarios chinos enumeran 7 logros financieros que se harán en la cumbre de Xiamen del BRICS. Se espera que la cumbre de BRICS tenga 7 logros importantes en el sector financiero. Los 5 naciones de BRICS fortalecerán aún más los intercambios y la coordinación en términos macroscópicos, incluyendo la aplicación de políticas fiscales y monetarias, la reforma estructural y todos los demás instrumentos de política a fin de reforzar el crecimiento económico de los propios países del BRICS y, por supuesto, de China. Y además, la relación con el mundo, ¿no? Impulsar el crecimiento económico de las 5 naciones, dijo Zhao Qianhu, director del Instituto de Economía y Finanzas Internacionales en el Ministerio de Hacienda de China, y además emitió un comunicado en la conferencia de prensa sobre la cooperación financiera en detalle. En segundo lugar, los países del BRIC profundizarán la cooperación en el marco del G20, dijo Xu, y en tercer lugar, impulsarán al nuevo Banco de Desarrollo y adoptarán nuevas oportunidades de desarrollo. Y fue muy puntual diciendo, proporcionaremos un fondo de reserva para que los países del BRIC puedan solicitar préstamos del Banco BRICS
y se avanzará en este aspecto en la cumbre de Xiamen y estimamos que el monto total anual de préstamos e inversión alcanzará 2.500 millones de dólares. Los otros 4 logros están impulsados conjuntamente en la cooperación del sector asociación público-privada, preparando la conectividad del mercado. Bueno, esto que parece un poco frío en la pantalla, tiene una repercusión económica brutal a escala planetaria. Y vean los desarrollos de estructura en los puertos nada más, ¿no? La cumbre del BRICS para reflexionar sobre la viabilidad de la zona de libre comercio. El director del Instituto de Economía Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ye Fujin, hizo una observación muy interesante. Y este es el paso fronterizo de Irak con Jordania, que se reabre oficialmente. Vean qué hermosos arcos representativos de una frontera rodeada de tantos problemas, ¿no? Banderas, soldados armados, con muy poco demostración de fuerza, aunque la hay, pero manejada con discreción. Bandera nacional de Jordania, banderas nacionales iraquíes, soldado jordano, incluso con máscara, cuando son fuerzas especiales. Mohamed Abusi dice, gobernador de la provincia de Anbar en Irak, tenemos que hacer un plan de protección para la próxima vez, para proteger el camino de cualquier movimiento Daesh que quiera infiltrarse de nuevo. Los funcionarios llegan a la ceremonia, oficial de policía saludando, soldados en posición de espera, varios ministros iraquíes del interior, Khaled al-Zubi, entre otros, funcionarios en la ceremonia, comandante del ejército en la ceremonia, más funcionarios participando, luego el desarrollo en el mapa del cambio geopolítico interesante en esto, y reflejo de los soldados en el espejo, fuerzas especiales preparados para lo que sea, helicóptero preparado en la frontera, cantidad de vehículos desechados vistos a través de una valla, torre de vigilancia muy moderna, hay mucha electrónica, camiones desechados también, una cerca elemental en la frontera. Tarek Taba, Cámara de Comercio de Jordania, es un mercado enorme, uno de nuestros mejores mercados, por eso todos vinimos aquí hoy, sector público y privado, para celebrar esto y asegurarnos de que las cosas van en la dirección correcta y que sea lo antes posible. Khaled al-Zubi se dirige a la ceremonia y acá, en las zonas no más importantes, esta es la parte perteneciente a la ceremonia en sí, ¿no? Pero en la ceremonia de la frontera, esto se refleja también con el titular al-Abadi, que dice que Irak anunciará la victoria contra el Daesh en Tal Afar y muy pronto. Tal Afar estaba completamente liberado excepto el área de Ayadiyya. Nuestras tropas están ahora luchando contra Daesh allí. Algunos militantes todavía se esconden por allí. Muchos de ellos fueron asesinados ayer y el día anterior. Y con la voluntad de Dios anunciaremos la liberación de Tal Afar muy en breve. A una pregunta dijo, me gustaría referirme a los informes sobre la transferencia de terrorismo de Kalamón al este de Siria, cerca de la frontera entre Irak y Siria. Este acto nos perturba y lo consideramos un abuso contra el pueblo iraquí. La frontera de Siria con Irak, esta situación en esa frontera es inaceptable. La historia de esto es que el primer ministro iraquí Haider el-Abadi dijo que Irak anunciará la victoria contra el Daesh en Tal Afar muy pronto. Y reafirmó que Irak aspira a destruir a Daesh porque no están dispuestos a otra solución que no sea esa. En la conferencia de prensa celebrada en Bagdad el martes, al-Abadi fustigó la transferencia de terroristas a las fronteras entre Irak y Siria. Esto representa una situación muy tensa y en dos países que tenían un estándar de vida magnífico y donde definitivamente aquí se está aplicando un plan maestro para cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente, ¿no? Estos eran países que funcionaban perfectamente y con un gran estándar de vida. Y de pronto una reacción en cadena para que se destruyan entre sí. Bueno, ¿a quién puede interesar esto? Bueno, supongo que a Estados Unidos y su aliado privilegiado en el Medio Oriente, Israel, ¿no? Pero nadie de estos dan la cara. Mientras tanto, estos cayeron en el juego y se matan entre ellos. Las fuerzas iraquíes que luchan para retomar la pequeña ciudad de Al-Ayadiyya, militantes saliendo de Tal Afar,
atrincherados, diciendo que la pelea es varias veces peor que la batalla en la ciudad vieja de Mosul. Bueno, por lo menos en la ciudad vieja había donde esconderse y había sombra. Aquí es al rayo del sol. Cientos de combatientes endurecidos por las batallas estaban situados dentro de la mayoría de estas zonas. Y a cielo abierto la cosa es mucho más desagradable. Las tropas de gobierno iraquí capturaron Mosul del Estado Islámico en junio, pero solo después de 8 meses demolerlo con bombardeos en una guerra urbana. Esto naturalmente parece un paisaje repetido, no le agrada a nadie y nada bueno va a salir de aquí. Allá al fondo, ciudades que eran absolutamente prósperas, y esto que eran lugares donde se transitaba con la riqueza petrolera y con todos los intercambios comerciales, ahora solo ven caravanas militares camino a la destrucción. Talafar, le decía, es el último objetivo de la guerra contra el grupo yihadista. Estados Unidos quisiera recapturar en julio, así como Mosul, donde declaró su autoproclamado califato, ¿no? Recuerdan, en partes de Irak y Siria en 2014. Las fuerzas iraquíes siguen luchando para tratar de retomar a la Yadilla, donde los militares huyen de Talafar. Vean este cielo. El huracán Harvey lleva a enormes pérdidas en la otrora próspera y tranquila Houston. La historia de Houston comenzó a rumiar las pérdidas cuando el agua comenzó a retroceder después de que el huracán Harvey, ahora convertido en depresión tropical, cambió de rumbo hacia el este. Houston, pilar de la industria del petróleo de los Estados Unidos, es el hogar de algunas de las principales refinerías de los países y ha sufrido enormemente con este tremendo huracán. Hablábamos de Houston, la gran e importante ciudad del sur de los Estados Unidos, y el dramático cambio que sufrió con la presencia del tremendo huracán que es noticia ahora, ¿no? Estas autopistas que están en todos sus canales normalmente llenas, bueno, los pasos altos son los que tienen algo de tránsito, ¿no? Pero lo demás muestra la destrucción generada por ese tremendo huracán. Sobre este particular hay que informar que Houston ha comenzado ahora a evaluar las tremendas pérdidas después que el agua comenzó a retroceder como consecuencia del huracán Harvey, pero miren cómo está todavía en numerosas zonas, ¿no? El pilar de la industria del petróleo de los Estados Unidos, Houston, es el hogar de algunas de las grandes y principales refinerías del mundo, y el huracán ha obligado a cerrar varias de las plantas, incluyendo la refinería más grande del país en Port Arthur, eso desde el miércoles, y la segunda más grande en Baytown desde el lunes. Las tomas aéreas dan una idea de que la cosa no cede todavía, ¿no? Los analistas temen que por los menores inventarios de petróleo crudo causados por el cierre, se podrían elevar los precios del petróleo y reducir la demanda de crudo estadounidense. Por lo tanto, esto daría a los precios del crudo estadounidense un golpazo mayor. Bueno, si tienen problemas, estamos a la orden, ¿eh? Nosotros tenemos las mayores reservas del mundo. La industria de seguros de la ciudad también se llevó el peso. Todo el que estaba asegurado contra tormentas y huracanes, imagínense ahora, el dolor de cabeza que tienen las industrias de seguros, ¿no? Más de 500.000 automóviles inundados serán desechados y el trabajo de reparación masiva se debe hacer en alrededor de 50.000 casas como mínimo, que fueron totalmente cubiertas por las aguas hace unos días. Las compañías de seguro podrían tomar hasta varios meses para llegar a manejar un acuerdo y mientras tanto sufren una caída en los precios de las acciones en picada. Los inventarios de crudo estadounidenses cayeron de 5,4 millones de barriles en la semana del 25 de agosto a 457,8 millones y un 7,6% por debajo del nivel registrado en la misma semana del año pasado, según datos publicados por la Administración de Información de Energía. Vean las carreteras que desaparecieron, los puentes que se cayeron, las maravillosas zonas de áreas verdes en las que la gente salía a pasear, a hacer camping, algún que otro tirito de cacería.
Todo esto se ha transformado en una pesadilla, pero además no es solo el agua, es las millones de toneladas de lodo que traen consigo. Harvey llegó a tierra en las zonas costeras de Texas el viernes por la noche como un huracán de categoría 4. Desde entonces se ha ido degradando hasta llegar al nivel de tormenta tropical. Pero la gigantesca cantidad de lluvia que desencadenó ha causado tremendas inundaciones, jamás vistas en Houston, en la parte baja ni hablar. Y es la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos. Harvey ha roto el récord de precipitaciones de una tormenta ciclónica en el continente, es decir, en el Estados Unidos continental, ¿no? Casi 132 centímetros, ya no hablamos de milímetros, 132 centímetros de lluvia observada en el estado de Texas, dijeron las autoridades. Tenemos con ustedes una interesantísima entrevista que merecía y solicitaron que fuera repuesta. ¿Esto por qué? Por la densidad de su contenido. Escuchemos. También tenemos que mirar la velocidad de la información, pero no se ponen a plantearse. Por ejemplo, dime una cosa, ¿cómo es posible que se esté repitiendo la misma información o los mismos hechos de otras partes en el mundo, sobre todo en Europa del Este, en Siria, en Libia? Lo que se está pasando en Venezuela, estas formas de pelea, de agresión y de manipulación, eso ya pasó en otros países. Y como un periodista, explícame, Walter, ¿cómo es posible de que un periodista no diga por qué es lo mismo, por qué se parecen tanto? ¿Y por qué, por ejemplo, el caso de Irak, nos metieron semejante mentiras y nosotros seguimos creyendo en Estados Unidos? Yo no lo puedo entender. Eso es algo que yo no puedo entender. Ya estaba tocando el micrófono. ¿Por qué, si nos mintieron en el caso de Irak, que ha sido tan burdo, que nos dimos cuenta, bueno, uno ya más o menos lo dudaba, de las famosas armas de destrucción masiva? Nos dimos cuenta que nos mintieron ahí, nos dimos cuenta más o menos de las mentiras en Libia y de tantas otras partes. Seguimos creyendo en Estados Unidos. Bueno, nosotros no, ellos. Hernando Calvo Ospina significa todo un currículum. Cuéntame eso de que Estados Unidos metió la mano. Sí, yo les debo agradecer a ellos que me volvieron un poquito público justo el 19 de abril del 2009. Yo iba por Le Monde Diplomatique, yo hacía grandes reportajes para ellos y viajaba a París, México y luego México, Nicaragua. No es cualquier cosa Le Monde Diplomatique, ¿no? Eso es jugar en las grandes ligas o en fútbol en primera división internacional. Sí, escribí más de 10 años ahí. Más de 10 años en Le Monde. Chapeau, monsieur. Entonces, hacía más o menos 2 reportajes por año, 2 grandes reportajes por año. ¿Iba rumbo a Nicaragua? Pasando por México, era París, México primero. Ajá. Y faltando 1 hora para llegar a Estados Unidos, no, llegar al espacio de Estados Unidos, el piloto mandó a todo el mundo a sentar, dijo que las autoridades estadounidenses prohibían el sobrevuelo de la nave porque a su interior había una persona que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué tal? 2009. 2009. Vuelvo aquí con esto, me gusta mucho recordar esto porque pasó algo que hablamos ahora acerca de la manipulación de los medios. Mira, yo puedo hacer aquí, mañana, en cualquier lugar, un discurso sobre la manipulación de los medios. Hagámoslo. Y decirle a la gente cómo no se deben de dejar manipular de los medios, blum, blum. Y ese día me dio una tremenda vergüenza conmigo, porque cuando pasa esto, el piloto, yo hice lo que creo que casi todo el mundo hizo en el avión. Mirar al de al lado. Mirar quién tenía barba y quién tenía la famosa vestido blanco, o sea, un musulmán. El estereotipo. Un terrorista. Lógico, yo lo hice. El avión tuvo que bajar hasta aquí, hasta San Martín, hasta Fort-de-France, esta colonia francesa. Tanquearon el avión y el avión arrancó para entrar por el sur, Martinica. por México, para entrar por el sur. Cuando el avión
llegó a la altura que tenía que llegar, vino el copiloto, me invitó a que fuera a la parte de atrás del avión y me dijo, señor Calvo, usted es el responsable del desvío del avión. Yo me quedé mirando y le dije, una sola pregunta, ¿usted cree que yo soy terrorista? Y me dijo, no, y en París dijeron que tampoco. Qué histeria es esa? Bueno, llegué a México, me detuvieron, me dijeron que era por orden de la CIA y el Departamento de Estado que me detenían, pero que México no tenía nada contra mí. Fueron muy decentes conmigo. No fue un interrogatorio el que me hicieron, fue una charla con 2 oficiales y luego me dejaron ir. La cuestión fue, eso fue un sábado, el domingo yo estaba en toda la prensa en Francia. No existía un solo medio que no retomara eso. Era la primera vez que le sucedía a un avión de Air France, que lo desviaran porque había un peligro para los Estados Unidos. Eso fue un escándalo total y ellos fueron, muy amablemente, me dieron la posibilidad de que yo fuera un poco conocido de esa manera. No ha sido agradable porque tener ese estigma de que tú estás en la lista de terroristas de Estados Unidos no es fácil. ¿Cómo te cambia la vida eso? Materia de visas, trasladarte para tu trabajo como comunicador. Al comienzo había que tener un poco de cuidado y sobre todo porque estaba también el problema con esta señora Ingrid Betancourt, que también ya había salido o no había salido. Pero además estuve un poco metido en este problema con la señora Betancourt de manera indirecta, ¿Por qué? porque se decían que yo hacía parte de las FARC. Y muchas veces en las recepciones, que a mí me encanta ir a las recepciones de la pequeña burguesía en Francia, toman buena champaña. Sí, milésime. Entonces, por ejemplo, o en las recepciones de la izquierda, y había gente muy agresiva hacia mí, que me decía, ¿y ustedes cuándo van a soltar a Ingrid Betancourt? Yo le decía, mire, yo anoche no dormí con la dirigencia de las FARC, pero esta noche duermo con ellos y les cuento mañana. Pero hubo mucha tensión, mucha agresividad. Y cuando pasó lo del avión, me pasó como le está pasando hoy a Venezuela y como le pasó a Cuba, cuando llegaron las vacas flacas. Los amigos se fueron. Ahí estamos llegando al tema, porque nos viene la que los hermanos cubanos ya han pasado y han generado anticuerpos, pero aquí no tenemos esos anticuerpos todavía, creo, va a haber que fabricarlos. Cuéntanos, la experiencia es intransferible, pero cuéntanos cómo ha sido. De la experiencia después del... No, esa sensación de estar señalado, porque ahora Estados Unidos dice que hay una fórmula que no es juguete. Dijeron, los Estados Unidos, este loco de Trump declara que somos un peligro claro e inminente. Eso no es juguete. No, A es clear real. and present danger es una marca de fábrica, es Indeleble. un marco legal que significa esto justifica una guerra. Sí. Y esto no es juguete, yo lo he dicho varias veces, pero aquí no parece que no le ha entrado en el disco duro. Cuando Estados Unidos te dices, tú eres a clear and present danger, un claro y presente peligro, no es que es una frase para inspirada, es porque necesitan entrar en el marco legal para dejar el presidente listo para una acción. Exactamente. Cuéntanos de eso. Mira, lo primero y lo más doloroso fue que muchos amigos comenzaron a no llamarme, a no contestarme el teléfono. Eso fue como lo más doloroso, lo primero, lo que uno creía que iban a estar con uno. Pero otra gente se acercó. Te Eso volviste también radioactivo. Eso también es cierto. Lo que está pasando con Venezuela ahora. Correcto. Y ahora, eso es tan cierto porque yo ya no puedo viajar a muchos países. Por ejemplo, yo no me arriesgo hoy en día a pasar por Panamá, porque yo sé que Panamá está totalmente controlada por Estados Unidos, su migración. Antes uno iba sin problema a Brasil. Por ahí algunos pajaritos europeos me dijeron, trata de no ir a Brasil ahora, trata de no ir a Argentina ahora. Porque tú estás dentro de esa lista y esas informaciones circulan. Tengo que decir que la seguridad francesa se comportó bien y los políticos se comportaron bien y dentro de lo que realmente les corresponde, ¿no? Si existieron, por ejemplo, durante el problema de la señora Betancourt, existieron problemas de seguridad. Siempre nos faltan locos como ustedes los están viendo ahora, que lo gritan a uno, lo insultan. Pero es real, cuando tú tienes esa marca encima se siente realmente. O sea, para mí no es fácil muchas veces
pasar por muchos aeropuertos. Estás en esa lista. Y tú sabes el poder que tiene Estados Unidos. Ahora, yo digo, entre serio y broma, que si hay algo que me encanta de Estados Unidos es que cuando ellos te dicen, te voy a pegar, te pegan. Ellos no se ponen, no es como la diplomacia europea. La diplomacia europea te abraza, te dice, no, con nosotros no son golpes, tú te descuidas, te pegan, porque te van a pegar, pero no estás preparado para que te peguen. Con Estados Unidos sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Era, volviendo a lo que, la pregunta que yo te hacía, es, explícame cómo los periodistas, cómo los intelectuales, la gente que conoce, que criticamos a lo que se llama el imperialismo de Estados Unidos, todavía creemos, dudamos de que lo que dijo Estados Unidos sobre Venezuela no se va a cumplir. Si ya lo cumplieron en todas partes, donde ellos dijeron nos vamos a meter, se meten. Cuando ellos dijeron vamos a pegar a un país, le pegan. Y sobre todo cuando hay recursos estratégicos. Y en el caso de Venezuela tiene todo. La desgracia de un país pobre es tener riquezas. Esa es la mayor desgracia que tienen. Porque parece que nosotros no tenemos derechos, nuestras tierras, de ser dueños de lo nuestro. Y el gran pecado de Chávez, pecado entre comillas, fue haberle dicho, el petróleo es venezolano y es para los venezolanos. Eso fue Venezuela echarse todos los enemigos del mundo encima. Y no cualquier enemigo, son los poderosos Estados Unidos allá. Entonces, además, fuimos los creadores de la OPEP y eso ninguna compañía, ninguna de las 5 hermanas lo perdona, porque organizamos el cotarro de manera que fueran unidos a defender los precios del petróleo de acuerdo al productor, no tanto como al comprador como era antes, ¿no? Exactamente. Eso no nos lo perdona. No, pero yo creo que ustedes han cometido muchos pecados, muchísimos, muchísimos. El Alca se vino abajo. Ustedes. Eso es terrible. Yo no entiendo. Mira, yo creo que, permíteme que yo hable una cuestión que me gusta recordarle a los venezolanos, porque es que lo que está pasando en Venezuela ahora es muy delicado. No pienso ni interrumpirte. Mira, háblame del paramilitarismo, escucha. que era un fenómeno que no es nuestro, que es de la hermana Colombia. No, pero las bases que déjame- nos negamos a tener nosotros, se bajaron los pantalones 7 veces con 7 bases gringas, Ya- el espacio aéreo, marítimo, terrestre, y ahora un soldado gringo que siempre se rascan y se meten otras cosas, vía nasal, etcétera, sale a violar a una muchacha y no lo pueden tocar, tienen que entregárselo a su comando. Pero antes de, me voy a meter ese tema, pero permíteme la cuestión con Venezuela y los venezolanos. Antes de Chávez, muy brevemente, y los venezolanos de esto no se dan cuenta, Venezuela era un país más. Venezuela era petróleo, pero en la geoestrategia no importaba, geoestrategia política. Hoy en día, o hace algunos, hoy en día no, está este bendito problema de la mala imagen de Venezuela, desgraciadamente por esta oposición antinacionalista. Pero antes había un venezolano ahí y yo aquí, y el venezolano pasaba por migración y le decían, ah, Chávez. Yo pasaba, y paso todavía, y me dicen, ah, colombiano, cocaína. Y los venezolanos no se dan cuenta cómo Chávez sacó Venezuela arriba, que hoy Venezuela es un país importante a nivel de la geoestrategia política. Eso no lo saben los venezolanos. Nos metió en las grandes ligas. Con Colombia. Mira, el Estado colombiano, su gobierno a mí me da vergüenza por lo que ha hecho y hace contra Venezuela. Me da vergüenza de su historia, porque la historia de Colombia, yo no he conocido una oligarquía que necesite tanta sangre para vivir como la oligarquía colombiana. Yo no sé con qué genes hicieron la oligarquía, de dónde viene, porque así hayan llegado los conquistadores españoles más asesinos, no da para que esta oligarquía colombiana sea tan asesina, pero también tan manipuladora y lo hace muy bien. Bueno, es una de las grandes democracias en América Latina cuando, Walter, te vas a asombrar si yo te digo que, mira, la dictadura en los años 70 y parte de los 80, juntas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 6 dictaduras, durante todos los años que duraron, que fueron como 16 o 17, unas más que otras, no
cometieron la cantidad de detenidos, desaparecidos ni de asesinatos que comete cada presidente de Colombia durante 4 años. Eso no se sabe. Nos salva o salva ese sistema, uno, porque es amigo de Estados Unidos y dos, porque es una democracia. Salva a ese país de que no se le diga que es una narcodemocracia o un narcoestado por ser muy amigo de Estados Unidos. Es el Caín de América, es el Israel de América, eso es, lo salva eso. Y eso salvó a un gran narcotraficante, jefe narcotraficante, terrateniente, que es Uribe, que le entregó el país más de lo que ya estaba entregado a Estados Unidos. Pero esa violencia, esa violencia y haber convertido realmente el Estado en un Estado, el Colombia hoy en día es un Estado narcoparamilitar. Eso es el Estado colombiano hoy. Porque realmente muchas de sus estructuras están manejadas por el narcoparamilitarismo, por la mafia paramilitar. Desgraciadamente está al lado de Venezuela y todos sus problemas han venido para acá. Salvo el bombardeo de Ecuador. Tremendo, ese día yo iba a estar ahí ese día. ¿Cómo así? Cuéntame. Yo iba a entrevistar a Raúl Reyes ese día con un equipo de la televisión francesa. Y se enfermó uno de los muchachos, el camarógrafo se enfermó y no llegamos. No era tu día. De ninguno de los tres. Entonces, sí, eso es, Colombia es, nuevamente, gracias a los grandes medios de comunicación y ser amigos de Estados Unidos, que manejan los grandes medios de desinformación mundial, Colombia no tiene la mala fama que hoy en día tiene Venezuela. Pero en Venezuela no asesinan, en Venezuela no desaparecen. En Venezuela el sistema económico no se mueve por el narcotráfico, en Colombia el sistema económico se mueve por el narcotráfico. Toda nuestra oligarquía tradicional y la nueva oligarquía está untada de sangre por todas partes. Y la nueva, que la representa Uribe, está untada de cocaína. Pero la misma cocaína también la recibió la oligarquía tradicional. Esa oligarquía tradicional que se hizo con dinero a partir de 1920 con la sangre y robándole el terreno a los cafeteros. Colombia se hizo grande o se hizo famosa con el café, con el auge del café en 1920. Y llegó, uno de esos fueron la familia Santos. La familia Santos, el dinero comenzó a hacer dinero asesinando cafeteros, robándole el terreno a los cafeteros. Hoy son parte de la oligarquía tradicional, la oligarquía rancia, que tiene sus diferencias de forma con la oligarquía, con la nueva oligarquía, que es la oligarquía narcoparamilitar. Cambio de estilo y de procedimiento. Pero la casa es la misma. Desgraciadamente, ustedes tienen ese problema ahí al lado. Y el paramilitarismo está en toda la franja de la frontera. Ahí están. Y está pasando algo, mira, voy a aprovechar que es en este programa para yo contar algo que no he contado, que yo supongo que alguna gente lo sabe. Antes de que comenzaran las negociaciones de las FARC, públicamente, yo lo sabía. Y no me lo dijeron la gente de las FARC, tampoco me lo dijeron la gente del gobierno colombiano, porque además no tengo ninguna relación con el gobierno colombiano. Me lo dijo el jefe de la antena de la CIA en París, en esta época. Y él me dijo, nosotros necesitamos negociar con las FARC por 2 cosas muy importantes. El tipo ya tenía varias botellas de vino en la cabeza. Además le fascina hablar. Lo necesitamos por esto. Uno, porque los chinos se están apoderando de los recursos estratégicos de Colombia y los chinos, como no son enemigos para tus amigos guerrilleros, así me lo dijo, pueden entrar a todos los rincones de Colombia y las FARC y el ELN los van a atacar porque los chinos nunca han hecho nada y ustedes siempre nos echan la culpa de todo a nosotros. Eso es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, Venezuela. Nosotros sabemos que eso fue en el 2011, nosotros sabemos que una gran porción del ejército, si nosotros invadimos de una u otra manera Venezuela, una gran porción del ejército venezolano va a pelear. Otra parte se va a pasar con nosotros. Estoy hablando del 2011. Una buena parte de la población va a pelear.
Pero lo que nosotros sabemos, y eso también es muy pendiente, es que la guerrilla colombiana va a entrar a Venezuela a defender a tu amigo Chávez. Y nosotros necesitamos atarle la mano a las FARC. Para eso son las negociaciones. Atarle las manos a la FARC. Yo tengo, mira, yo no había querido, yo conocí Bueno, las eso negociaciones. es la realpolitik ¿Sí? en el aspecto más crudo. Eso es el pragmatismo. Maquiavelo, pendejo al lado de esto. Mira, Walter, esta es la primera vez que yo me meto a hablar. Yo he estado callado desde el año pasado. A mí Yo me no he honra hablado. esto, ¿no? Y te pido que pongas toda la carne del asador porque nos ven en todo el hemisferio y mucho más. Mira, las FARC va a entregar todas las armas ahora, el último día de mayo. Y yo recuerdo todavía lo que el hombre me dijo, necesitamos tener las manos de las FARC atadas para entrarnos a Venezuela. Las FARC van a entregar las armas y yo no sé qué van a recibir A cambio. a cambio porque yo no lo veo. Pero ellos están peleando allá, pelearon allá, yo no he peleado allá y ellos, eso es todo mis respetos. Porque el objetivo fundamental para Estados Unidos es Venezuela. No solamente por el petróleo, por el oro, por el agua. Ustedes día a día van descubriendo que son casi el país más millonario en recursos estratégicos que tiene América Latina, más que Colombia, que tiene muchísimo. Biodiversidad, minerales raros, minerales estratégicos de todo tipo, los que se saben y los que no se dicen. Más la posición Geopolítica. geopolítica que tiene. Se maneja todo el Caribe. Desde ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, pero eso sí te digo que eran los dos motivos. Por eso Estados Unidos le permitió al gobierno colombiano hacer las negociaciones con las FARC. Le dijo, háganlas. Uno de esos, por sacar los chinos de allá. Ahora, parece que el gobierno norteamericano le propuso a las FARC ser socios de negocios en algunas regiones donde las FARC han sido poderosas. Y eso me recordó a los salvadoreños, que los Estados Unidos también le propuso eso. Y los salvadoreños salieron perdiendo, porque nosotros no sabemos, de la izquierda nadie sabe de negocio. Pero hay otra cosa más peligrosa, que es que donde las FARC, de los terrenos donde las FARC han salido, que protegían a esa población, los paramilitares entraron. Esta frontera ya está práctica. Si había presencia paramilitar, también en algunas partes había presencia guerrillera, pues ahora no. Los paramilitares coparon todo eso y los paramilitares son el ejército colombiano. Los paramilitares están formados por el ejército colombiano y por las empresas de seguridad de Estados Unidos. Son hijos de Estados Unidos y son hijos del ejército colombiano. Financiados, ¿cómo se financian los paramilitares? Con el narcotráfico. Eso lo hizo el ejército norteamericano en Vietnam, con el opium. Las operaciones especiales de Estados Unidos en Vietnam fueron financiadas porque no podían irle a decir al Congreso, oye, necesitamos dinero para hacer operaciones especiales clandestinas, operaciones sucias, como se llaman. Entonces se utilizó el dinero de la heroína. En Colombia, el paramilitarismo se financia, eso lo sabe todo el mundo, se financia con el dinero del narcotráfico. El aparataje del señor Uribe está financiado totalmente con el dinero del narcotráfico y que siga siendo buen amigo de los Estados Unidos, y en un día esto va a amanecer en Miami, en una cárcel. Pero tristemente eso es Colombia y me Uribe, preocupa. el doctor Barito. En este libro, Amando a Pablo, odiando a Escobar, dicen que si no fuera por él, que tuvo un cargo en la Dirección de Aeronáutica Civil y lo primero que hizo en cuanto lo nombraron fue adjudicar pistas privadas que eran para el narcotráfico, el gran papá del capo de la droga decía, si no es por esto, tendríamos que haber llevado la droga a nado, a Miami, ¿no? Si no fuera por ese bendito compañerito que nos permitió tener las pistas privadas. Sí, Pablo Escobar le debe mucho a él. Cuéntanos esta dama. Parece Virginia que Valleja, está en Virginia una, Vallejo. estaba en una intercambio, dijo, después que disfrutó de todo aquello y fue llevada en aires de millones por el capo de la droga, Estados Unidos le fabrica una identidad falsa y se la lleva y ella canta como Pavarotti, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ella fue la gran amante de Pablo Escobar. Y la época que estalla la guerra entre el cartel de Cali, que era manejada y creo que todavía es manejada por los Rodríguez, aunque están en la cárcel, y el cartel de Medellín, que era manejado por Pablo Escobar. Ella era la amante de Pablo Escobar, pero también fue la amante del gran capo
del cartel de Cali, por eso también se incendió un poquitico más la guerra. O sea que ella sabía, tenía información de ambos lados. Tremenda, Además ella lo dice, tremenda Matajari, ¿no? ella misma lo Va más cuenta. allá de lo que parece en el libro, entonces. Y además Pablo Escobar la quería matar porque salió a decir algo que no se puede decir de nosotros los machos hombres, que Pablo Escobar era malo en la cama. Ella conocía todo, además conocía escondites y toda la cuestión. Y sí, Estados Unidos se la llevó, pero ella simplemente fue a ratificar todo lo que sabía, ella habla de Álvaro Uribe, pero ella fue a ratificar lo que los gringos saben. Yo creo que en una habitación no cabe todo el dossier, toda la información que la DEA, la CIA, que todo el Departamento de Estado tiene sobre narcotráfico, sobre sobre Álvaro Uribe. Ellos lo saben, lo que pasa es El que es muy doctor lindo. Barito, El ese doctor Barito. magnífico muchacho sin el cual no hubiéramos podido sino llevar a nado la droga hasta Estados Unidos. Ahora hay una Exactamente. lanza estratégica, porque el gran productor de drogas es Colombia Ajá. y el gran consumidor es Estados Unidos. Si cortas esto, se vuelven locos millones de consumidores en Estados Unidos también, ¿no? Pero alguien tiene que producirlo. El problema es que el problema de todo este tráfico es y lo decía Pablo Escobar, es que la cocaína es una mercancía, cualquier droga es una mercancía. Es como una camisa. Se producirán camisas mientras se necesiten. Y Estados Unidos y Europa, pero en particularmente Estados Unidos, necesita cocaína. Hubo una etapa en que los jovencitos eligieron los de raza negra, ¿no? En la bahía de San Francisco, andaban en Cadillac con escolta y estaban vendiendo droga. ¿De dónde la sacaban? Era la época en que necesitaban dinero ilegal para jorobar a Nicaragua, hasta que un avión tipo Flying Boxcar, de lo que usaban en Vietnam, lo ametrallan y uno de los tripulantes decide que no va a morir, se tira en paracaídas y canta como Pavarotti. Estalló el Van a escándalo. buscar en el bolsillo de la camisa del piloto que no se había quemado y un número privado, vamos a llamar, ¿y quién atiende? Bush en la Casa Blanca. Es una cosa que uno dice, no puede ser tanta hipocresía. Mira, nosotros en Colombia, Y esos niñitos que estaban vendiendo drogas en la Bahía de San Francisco era para comprar el armamento ilegal para las acciones de ellos, que no permitía legalmente el Congreso, ¿no? mira, Walter, hasta la guerra antisandinista de Nicaragua, Pablo Escobar y la mafia, no era una mafia colombiana, no, eran principiantes del tráfico, tenían ya idea, Sí. pero realmente quien manejaba el mercado eran los estadounidenses, eso era el que manejaba, ellos eran la mafia. Pero cuando se da la guerra antisandinista y que no se puede, y que el Congreso norteamericano prohibió utilizar dinero militarmente contra el gobierno sandinista, un poco hipócrita la cosa, Bush y Reagan, que les metió una obsesión de que tenían que acabar con los sandinistas, buscaron dinero. ¿Dónde está el dinero? Con el narcotráfico. La CIA, eso está. ¿Tú sabes quién hizo ese informe? Lo que te voy a contar ahora. El que acabó de ser secretario de Estado, John Kerry. Eso hay un informe. Bueno, esto es para seguir escuchándolo toda la noche. Pero nos hemos pasado unos minutos, gracias Master Control. Y esto es historia. Aquí no hay nada de improvisación. Y lo dice uno de sus protagonistas. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa Decano, en todo el hemisferio occidental, de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director. Empujón por nuevas sanciones probablemente contrarreste la resistencia de las potencias con el veto de China y Rusia. En todo caso, Hua Chunying dijo, creemos que es lamentable que algunos países ignoren de manera selectiva la demanda de las resoluciones del Consejo de Seguridad para avanzar en el diálogo
y que insistan obstinadamente en la presión y las sanciones en la península. Y aquí estamos viendo la gigantesca empresa Rusia Hidroelectricidad, beneficios, un proyecto de plantas hidroeléctricas financiado por BRICS en Rusia, financia también a la población local. Proyecto de 50 megavatios de las centrales hidroeléctricas bajo el marco de BRICS beneficia a los residentes en la República de Karelia de Rusia. El proyecto lanzado en octubre pasado es financiado por el Banco de Desarrollo y liderado por BRIC con sede en Shanghái, como dice este técnico aquí. La inversión en el proyecto de las centrales hidroeléctricas es de 11.800 millones de rublos, unos 201,5 millones de dólares estadounidenses. Se espera que esté terminada muy rápido, en 2019. El proyecto incluye 2 pequeñas centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión de 8.000 kilómetros y otras instalaciones eléctricas. Hemos terminado los trabajos de preparación y ahora estamos trabajando en la construcción de la estructura principal, los ductos para la segunda central eléctrica y estructura de hormigón de retención del muro pronto se completarán. Mientras tanto, la instalación en las plantas y luego unidades generadoras de energía y toda la energía generada será enviada a la red eléctrica central, dijo Alexander Zurnev, ingeniero del proyecto. Orgulloso, joven, con una gran responsabilidad histórica, declara con orgullo, por supuesto. Las construcciones de las 2 centrales ocurrirán simultáneamente y alrededor de 4.000 en un principio, 400 después trabajadores especializados, en su mayoría residentes locales, están trabajando en el sitio. Nuestros salarios son muy buenos, tenemos muchas actividades de entrenamiento y de entretenimiento al espacio. Se siguió moviendo mucho dinero en tecnología de punta, pero se logró también bajarle un poco la presión a lo que era la suicida carrera armamentista de la carrera atómica previo a estos acuerdos. Este edificio es interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la geopolítica. ¿Y por qué? Porque Washington le dice a Rusia que cierre uno de sus consulados. Pero además hay que cerrar consulados en San Francisco, 2 edificios anexos en Washington y en Nueva York, dijo el Departamento de Estado. El anuncio fue la última de las medidas toma y dame entre los 2 países que han ayudado a impulsar las relaciones a una nueva posguerra fría, frustrando las esperanzas de ambas partes de que podrían mejorar después que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero. Como Trump es una especie de animal político, pero también un animal en una cristalería, desde que llegó está pateando los cristales, ¿no? El anuncio fue la última de las medidas y el mes pasado Moscú ordenó a Estados Unidos cortar su personal diplomático y técnico en Rusia en más de la mitad, a nada menos que todavía 455 personas. Después que el Congreso apruebe abrumadoramente nuevas sanciones contra Rusia, las sanciones fueron impuestas en respuesta a la intromisión de Rusia, según dijeron en Estados Unidos, a las elecciones presidenciales de 2016 y para castigar a Rusia por su anexión de Crimea de Ucrania. Naciones Unidas alerta sobre gran cantidad de bajas por ataques aéreos de la coalición contra Raqqa. Las fuerzas de ataque de la batalla en la ciudad siria de Raqqa están contrariando el derecho internacional con sus intensos ataques aéreos y llevando a cabo una guerra a expensas de vidas civiles, dijeron en Ginebra, y aquí vemos la denuncia, ¿no? 20.000 civiles están atrapados en Raqqa, donde los combatientes yihadistas están sosteniendo, algunos de ellos como escudos humanos, dice la vocera del organismo mundial. Según la Oficina de Derechos Humanos, ha habido una grave escalada del número de ataques aéreos que golpearon a la ciudad siria en agosto, en comparación con el mes anterior, con la coalición liderada por Estados Unidos, conduciendo a 1.100 ataques aéreos frente a 645 en julio. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los que están en ella, y no son pocos,
y los que están en nuestra área más cercana, que también está muy fluida. El tema espacial ha servido durante mucho tiempo para mantener activos los aparatos tecnológicos, militares, industriales, dirigido a algo un poco más noble que destruirnos entre nosotros mismos, ¿no? Y eso, aparte de mostrar músculo y desafíos tecnológicos entre una y otras grandes potencias, ha servido de alguna manera para un desarrollo científico, pero también para mantener las cosas sin autodestruirnos, porque esta es nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Bueno, esto ha dado lugar a alardes de tecnología, de eso se deriva mucho que cambia la calidad de vida y los desarrollos científicos a los que vivimos a nivel terrestre, y de alguna manera hay que agradecer que se hayan ido por ahí, ¿no? Ahora, el último lanzamiento del cohete que Corea del Norte, en un absoluto desafío, ¿no?, hizo volar sobre Japón y todo esto, ha recalentado el área. Pero lo que respecta a la actividad realmente espacial con otros fines, la Rusia actual compite de alguna manera con la China, que viene por sus fueros y está imparable, pero los que tienen el deseo de seguir desarrollando tecnología no se han detenido por esto, sobre todo aquellos que tienen el presupuesto, la voluntad y la necesidad geopolítica de hacerlo, ¿no? 151 civiles muertos en 6 incidentes nada más, debido a ataques aéreos y ataques terrestres. Es decir, Rabina Shahmazani, que es la vocera de las Naciones Unidas, dice: lo que nos preocupa es que la batalla para recuperar Raqqa se está librando a expensas de las vidas de los civiles. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está preocupada porque tal vez las fuerzas de la coalición estén perdiendo de vista la razón de esta batalla, lo que significa que si se va a golpear a los civiles, si se va a causar una pérdida masiva de vidas civiles y a la infraestructura, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la razón de ser de esto? El punto debe ser liberar a los civiles en poder del Estado Islámico, de ese régimen asesino, y no golpearlos para que al final tengan una victoria pírrica. En suma, la batalla para recuperar Raqqa no debe tratarse de derrotar el ISIS a toda costa. Cualquier objetivo militar, cualquier área, debe ser pensada con mucho cuidado, dice el comunicado que vemos, con el fin de asegurarse de que es proporcional a la ventaja que se obtendría al atacar este tipo de instalaciones. Bueno, China denuncia la obstinación por nuevas sanciones contra Corea del Norte. Y el tema se repite. Aquí tenemos la habitual vocera de la Cancillería. China advirtió que las tensiones en la península coreana no es un guión para un videojuego, lo dijo una vez más. Y esto lo dijo un día después que Japón presionara a Estados Unidos para que propusiera nuevas sanciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Corea del Norte. Los diplomáticos dijeron que podría dirigirse a los trabajadores del país que actúan en el extranjero, al suministro de petróleo y a las exportaciones de textiles. Los Estados Unidos elaboran tradicionalmente las resoluciones para imponer sanciones a Corea del Norte por su programa de misiles balísticos y eventualmente de armas nucleares. El Consejo de Seguridad condenó el escandaloso disparo del misil balístico de mediano alcance sobre Corea del Norte, pero amenazó con nuevas sanciones. Pyongyang dijo que el lanzamiento fue para contrarrestar las maniobras militares de alto nivel de Estados Unidos y Corea del Sur. Dicho esto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque hay bastante y muy novedoso de esto. Lo bueno es que aquí se han sumado esfuerzos de las diferentes potencias que antes podían ser consideradas rivales, ¿no? El próximo equipo de la Estación Espacial Internacional se somete a pruebas en la ciudad rusa de las estrellas antes del lanzamiento el 13 de septiembre, era la última noticia. Los miembros de la expedición 53-54 de la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta ruso Alexander Misurkin, los astronautas de la NASA Joseph Acaba y Mark Van der Hae, participaron en pruebas finales en Star City, cerca de Moscú, la ciudad de las estrellas, y eso corresponde al jueves 31 de agosto, antes del lanzamiento que está previsto en septiembre.
Durante la prueba, la tripulación demostró su capacidad para hacer frente a la situación de emergencia con una réplica de la cápsula Soyuz. El lanzamiento de la Soyuz MS-06 en Baikonur está programado para el 13 de septiembre. Los miembros de la tripulación pasarán 167 días en órbita y realizarán varias salidas espaciales. Aquí Alexander Misurkin decía, gracias a Dios, gracias a Dios, una caminata espacial está programada para mis amigos y para mí también, y les diré cómo es para mí esta parte la más interesante de mi trabajo. En cuanto a experimentos, seguiremos llevando a cabo todo un programa. Y Mark van der Heij dijo, estoy muy contento de que haya menos agua que en Houston ahora mismo. Tuve muy buena época del año para pasar y estar en Baikonur, y estoy muy feliz de poder lanzar desde allí, junto con la gente tan fantástica, la próxima cápsula. Este hombre viene allá y ahora va a ver las inundaciones brutales que hay en Estados Unidos, pero desde el espacio. Washington le dice a Rusia que las cosas no están, pese a que comparten tecnología y desarrollo espacial, como estamos viendo, lo cual, como les decía, es una bendición, ¿no? Porque la carrera espacial y las demostraciones de talento permitieron encaminar muchos millones que podrían haber ido a la industria para destruirnos entre nosotros y encaminarlos